El misterio del adulterio se resuelve cuando la hija descubre accidentalmente a su madre con un tallico. Pero lo más sorprendente no es a quien ha elegido, sino el misterio más impactante que se esconde tras este adulterio. ¿Listo para descubrirlo? Prepárate para una increíble historia de engaño a la esposa que cambiará todas tus ideas sobre el amor y la traición. Pensé mucho si enviártelo o no. Ya se la había enviado a un par de blogueros, pero se negaron a publicarla, diciendo que había muy pocos detalles, y que si les dejaba añadir algunos detalles picantes a mi confesión, aceptarían, porque de lo contrario nadie la leería ni la escucharía, y ellos necesitan las audiencias. Lo que me pasó a mí y a mi familia, tipo de peleas no hacen, porque vivíamos con su esposa de 18 años, 18 es en un matrimonio formal, y 7 años de convivencia antes del matrimonio. Durante la convivencia tuvimos una hija, y durante el matrimonio mi esposa me dio un hijo. Debido a todos los años que casi no tuvimos grandes escándalos, en el comienzo de nuestra vida juntos, cuando averiguar el estado de ella y mis padres, y eso fue todo. Hubo pequeñas disputas, por supuesto, pero aprendimos a ceder el uno al otro. Ahora tengo 50 años, mi mujer 47. No voy a contarles cómo vivíamos antes, solo diré que no éramos pobres, ni siquiera buenos. Teníamos nuestra propia casa, una casa de veraneo, un coche, un garaje, el apartamento de mi mujer, que alquilábamos. Todo empezó cuando mi mujer decidió sacarse el carné de conducir. Por supuesto, me quedé muy sorprendido, porque yo mismo le había ofrecido en repetidas ocasiones ir a la escuela, pero ella siempre se negaba, diciendo que tenía miedo y que era suficiente con que yo la llevara. Bueno, ella quería, ¿por qué no? Hizo el curso y aprobó. Le compré a mi mujer flores y un regalo, pedí una mesa en un café con aperitivos ligeros y una botella fría de Martini Bianco. Mi mujer solo bebía este vino o un buen vodka. Luego expresó su deseo de tener su propio coche. Y no algo tipo Endaokia, sino que quería nada menos que un Mercedes B200. Aquí yo estaba un poco enganchado, por supuesto, tengo Lada Largus, pensé que iba a pedir incluso Priora, más aún el dinero que no teníamos, no hay argumentos no podían hacerla cambiar de opinión. Vale, pienso, vivimos una vez, que sea un buen coche. En uno de los salones elegimos un coche con la configuración necesaria para ella, sacamos un crédito allí. Empecé a notar que a veces, al salir de casa, mi mujer se pasaba más tiempo del habitual poniéndose toda la ropa y el maquillaje, y luego se miraba larga y meticulosamente en el espejo. Por supuesto, me preguntaba dónde se arreglaba tanto, a lo que ella respondía que iba de compras con las amigas, y en algún café se miraba. Además, empecé a ignorar en términos de viajes conjuntos al cine o un restaurante. Por supuesto, yo no estaba encantado de que él mismo se encuentra en todas partes solo, porque antes tratamos de ir juntos, e incluso el coche más caro a la misma. Solo los niños estaban contentos de que mi madre era una señora representativa, los niños tenían suficiente de sus propias preocupaciones, cada uno con su propia familia. En general, Tseng se trasladó de Moscú a Pedro Asenia. Me di cuenta de que sí antes de que el dinero estaba en abundancia, para que sea ella, pero ahora estaban catastróficamente corto. Mi mujer gastaba no solo su propio dinero, sino también dinero del presupuesto familiar general. Teníamos una tarjeta bancaria familiar, que recargábamos después de recibir nuestras nóminas. Me di cuenta de que los ingresos de mi mujer habían dejado de llegar, aunque el crédito estaba a mi nombre. Cuando le pregunté qué había pasado, me dijo que los inquilinos se habían mudado de su piso y que lo estaba reformando. En casa, mi mujer prácticamente dejó de cocinar y tuve que hacerlo yo. Ella cocinaba, pero también limpiaba y lavaba la ropa, y solíamos hacerlo todo juntos. Además, empezó a quedarse en el trabajo hasta tarde, explicándolo por el hecho de que era necesario para saldar el préstamo, pero el dinero de este no era cada vez más insuficiente. Y a menudo dejaba de coger el teléfono cuando la llamaba. Traté de hacerla hablar, por supuesto, no funcionó. Mi hija llegó inesperadamente con su marido, bueno, cogió un momento en que su marido salió a fumar, yo no fumo y nunca he fumado.
mi hija me dijo que hace una semana había visto a su madre en su coche con algún joven, obviamente no ruso, y luego, una vez que la llamé, oyó la voz de un hombre, y la voz no era la mía en absoluto, y cuando traté de hablar con ella de nuevo, con mi esposa, pero de nuevo no funcionó, de nuevo se negó. Entonces empecé a sospechar, y le pregunté directamente si tienes a alguien, a lo que mi mujer me miró como una loca, preguntándome si había perdido la cabeza en mi vejez, por lo que no me ha hablado desde el principio de nuestra vida juntos. Luego mi mujer se compró un teléfono nuevo, pero desapareció al día siguiente. Dejé de ingresar dinero en la tarjeta bancaria conjunta, y por primera vez en muchos años tuvimos un escándalo. Cuando llegó la hija, me contó que hacía apenas una hora había ido a un apartamento que pertenecía a su mujer, es decir, a su madre, había una puerta nueva y la cerradura era nueva. La hija empezó a llamar al timbre, le abrió un joven uzbeco o tayiko, intentó no dejarla entrar, pero la hija le dijo que el apartamento pertenecía a su madre, y que si no la dejaba entrar, llamaría a la policía, y lo más importante, encontró a su madre en casa, con una bata corta de seda satinada. A la pregunta de qué pasaba, la esposa, es decir, mi madre, no encontró nada más inteligente que decir que había venido a comprobar el contenido del apartamento, y aquí como en un pecado también debería venir el fontanero, así que le esperó, pero por alguna razón inmediatamente se apresuró a volver a casa, comparando todo con las palabras de su esposa. Ella debería estar ahora con sus amigas en la tienda o cafetería. La llamé, su teléfono estaba apagado, unas 3 horas después llegó. Estábamos esperándola a ella y a su hija. Mi mujer entró en nuestra cocina, en silencio sacó su bianca favorita de la nevera, se sirvió una copa, la vació completamente y dijo, piensa lo que quieras, entiende lo que quieras, pero te dejo, me enamoré de otro hombre y él me amó, me voy por él. La hija le preguntó si era el mismo que estaba hoy en su apartamento. Resultó que ese inquilino vivía allí desde hacía 2 años. Hubo una larga conversación familiar. La hija intentó hacer entrar en razón a su madre, pero fue inútil. La esposa en silencio dejó caer una lágrima, a veces asentía o suspiraba y eso fue todo. Esa misma noche, la esposa se fue. Según se supo después, conoció a su amante cerca de un gran supermercado. Él trabajaba allí como aparcacoches. Ella necesitaba un coche para conocerse mejor. ¿Por qué tan difícil? No puedo explicarlo, de verdad. Todo me lo contó su amiga íntima, que intentó razonar con ella. Después de un mes tuvieron su primera relación, justo en el coche, y después de otro mes la esposa echó a los inquilinos y su amante se mudó. La esposa inmediatamente comenzó a mantenerlo. Y sí, ella comenzó a trabajar más, pero invirtió todo el dinero en su amante. Lo más interesante, incluso se las arregló para registrarlo en su apartamento, pero esto ya sucedió después del divorcio. Nos divorciamos. Sí, la esposa no exigió la división de la propiedad, que para los estándares de Moscú es increíble. Incluso mi abogado estaba completamente perplejo, declarando después de la corte, que tal cosa en su práctica de 15 años por primera vez, ella tomó solo un coche. De hecho, en nuestro matrimonio juntos solo presionamos el garaje y 2 coches, heredé la casa de campo y apartamento de los padres, pero si tenemos en cuenta los precios actuales, el garaje que teníamos, podría tirar en una habitación en el apartamento comunal. Un año ha pasado desde entonces y lo que me entero, de la mejor amiga de ella por cierto, el amante de mi esposa, arrastró a su madre patria 2 hermanos más y un tío, y ahora viven como Taber en Pedro, pero esto no es el límite, todavía quiere arrastrar a la esposa de uno de los hermanos, que tiene 3 hijos. Que mi ex esposa se dio cuenta demasiado tarde de que ella solo fue utilizado. El dinero es escaso, mi tío y uno de mis hermanos no trabajan, el coche fue vendido. Ella insinuó que ni siquiera le importaba volver, pero su orgullo no le permite hacerlo. Y conociéndome, entiende que no tiene vuelta atrás. Ahora está intentando sacar a su amante del apartamento de su propia madre y echar a todos sus parientes. No sé si funcionará, ¿creen, queridos oyentes? Es hora de algunas historias impresionantes de su servidor. Locutor. Ya sabes, el tema y el engaño es una de las principales razones por las que la gente se rompe y las familias se desmoronan. Todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Engañar, como los hombres,
como las mujeres, hay alrededor de 50/50, no todos, por supuesto, hay relaciones en las que reina el verdadero amor y el engaño es imposible en principio. Pero ahora no vamos a tocar las razones y cavar en todos estos asuntos sucios. Ahora hablaremos más bien de por qué no se debe perdonar el adulterio de una mujer y lo que conlleva en general. ¿Cuál podría ser la consecuencia de lo contrario? Esto, por cierto, se aplica a la historia de hoy, porque el autor, por lo que veo, no se inclina y con razón, y ahora explicaré por qué. Primero, al perdonar y engañar a un hombre, nunca más será valioso para una mujer, para engañar, en realidad. Un hombre así, está condenado a caer, aquí a caer literalmente en el abismo a los ojos de esa misma mujer, chica, esposa, lo que sea, a la que ha perdonado la traición, porque ha mostrado debilidad y le ha hecho saber que puede ser tratado así. Lo que significa que no pasa nada por faltarle al respeto y joderle todos sus principios, que en general, como vemos, no existen. Segundo, la gente nunca cambia. No, claro que hay gente capaz de cambiar y cambiar de vida, eso es comprensible. Muchos de nosotros somos así, muchos tenemos ejemplos entre conocidos cercanos, amigos, etc., pero se necesita un esfuerzo tremendo, un gran esfuerzo y, lo más importante, ganas. Pero los que han engañado una vez nunca podrán compensarlo y por regla general no cambian. Si ocurrió una vez, volverá a ocurrir. Es solo cuestión de tiempo, y en la historia de hoy, se podría decir lo mismo. Si ella engañó una vez aquí, si él la perdonó, entonces otro que, aparcacoches, conserje, guardia de seguridad, no sé, director de alguna empresa volvería a aparecer, pero lo haría. ¿Entiendes? Tercero, el adulterio femenino es antinatural. En general, y ahora verás por qué aquí reflexiones un poco más profundas. Una mujer que es capaz de engañar, va en contra de su naturaleza y su feminidad. Después de todo, una mujer es ante todo la devoción, la capacidad de mantener una relación, para mantener un clima positivo en una relación, pero de ninguna manera para destruirlo. ¿Y cuántos más compañeros sexuales ha tenido y ha tenido una mujer en su vida, menos energía femenina queda en ella, por desgracia? Ya que una mujer está creada por naturaleza para dar energía, amor, cuidados y similares. Cuarto, las relaciones nunca volverán a ser las mismas, es un axioma de hecho, porque cuando una mujer engaña a un hombre pierde un componente tan importante en una relación, como es la conexión emocional con su mujer. De hecho, después de engañar, ella ya no es su mujer, y él no es su hombre, por supuesto. Esa conexión emocional ya está cortada y no se puede restaurar. Eso también es un hecho. Es muy importante para un hombre sentir su valor y el valor de la mujer que está a su alrededor. Después de todo, cada hombre es inherentemente duro y posesivo, directamente duro, que no está dispuesto a compartir con nadie. Aquí están los hombres, masonite por favor en los comentarios para que me dé cuenta de que, hombre, no soy el único que piensa así. Y es verdad. Quinto. Y, en realidad, una última cosa. Al perdonar el engaño, un hombre le quita la oportunidad de un futuro feliz, lo denigra y básicamente lo elimina. Al vivir el resto de su vida con un traidor, un hombre está cavando un agujero para sí mismo, lo hemos oído más de una vez y en ninguna historia, ¿verdad? Todo el mundo lo recuerda. Y cuanto más tiempo permanece con el traidor, más profundo se hace el agujero, del que es improbable salir después. En lugar de eso, tiene que construir una nueva vida, una nueva felicidad, porque hay muchas mujeres buenas y libres por ahí a las que no se puede engañar. Y este tipo de historias también las tenemos en el canal. Y me pregunto qué opinas de esto en general. ¿Habéis tenido casos de traición de seres queridos, y cómo habéis actuado en esos casos, en esas situaciones difíciles de la vida, pero, por desgracia, no infrecuentes? Contadme vuestras historias, será muy interesante leerlas, ya discutiremos. Y ahora pasamos a la segunda historia. Un encuentro casual con un amigo le llevó a descubrir la traición de su mujer. Surgió la pregunta de ¿reconciliación o venganza?
Prepárate para una sorprendente historia de adulterio que pondrá patas arriba tu idea de la fidelidad y el perdón. Tenía un amigo, Michael. Éramos amigos desde la infancia. Estudiamos en el mismo colegio y luego en el mismo instituto. Después de graduarse, Mijail desapareció. Se podría decir que se desvaneció en el aire. Y lo más interesante es que tampoco dejó ninguna dirección ni número de teléfono a sus padres. Pero siguió enviándoles dinero, con pequeños mensajes para decirles que le iba bien, que trabajaba y que nadie debía preocuparse por él. A juzgar por los recibos, las remesas procedían del norte. Hacía casi 5 años que no lo veía. Durante ese tiempo me casé y nació mi hijo. Mi mujer y yo nos conocimos por casualidad, y en un minibús. Me acerqué descaradamente a ella y le propuse ir a la siguiente parada, buscar alguna cafetería y tomar un café. Y así nos conocimos. Y ahora, después de 5 años, apareció Michael, como una bola de nieve en la cabeza. Vino a mi casa a segunda hora de la noche, un poco chispado, por supuesto, y trajo champán y un whisky escocés carísimo, una botella entera de litro. Para mi mujer, un enorme ramo de rosas, y para mi hijo, un enorme coche de juguete. Afortunadamente era viernes, es decir, ya sábado. Mi mujer y yo teníamos que poner la mesa. Brindamos por la reunión, hablamos toda la noche de la vida. Mishke me contó dónde y cómo trabajaba, y otras cosas. En fin, después de eso, Mishke venía a vernos de vez en cuando. Es cierto que nunca venía sin mí, pero empecé a notar cada vez más a menudo que mi mujer menciona constantemente a Michael en nuestras conversaciones, lo es todo, es otra cosa, tiene esto, tiene otra cosa. Y ella misma a veces se ha vuelto despistada, solía sentarse a pensar en algo, pero sonriendo. Como se suele decir, no soportaba el alma de poeta. Le pregunté directamente si lo suyo con Mishke era una relación amorosa. A lo que mi mujer me contestó que soy un tonto, que Mishke es mi amigo y que ella a priori no puede tener nada con él. La creí, aunque un gusano de duda se instaló en mi corazón. Pasaron 6 meses y de alguna manera Mishke me llamó y me dijo que teníamos que vernos y hablar seriamente. Quedamos en vernos en un día. La conversación resultó intensa. Me enteré por Mishke de que mi mujer estaba embarazada desde hacía un mes y que no estaba claro cuál de las dos estaba embarazada. Por supuesto, se disculpó por el engaño, por la traición, por las mentiras. Me dijo que se había enamorado de mi mujer a primera vista cuando se presentó por primera vez en nuestra casa después de una larga ausencia. Me contó cómo le enviaba flores a su mujer en el trabajo, como al principio ella le ignoraba, pero luego empezó a contestar a sus notas, a través del mismo mensajero, por cierto, que traía las flores, y luego le envió su número de teléfono. Michael alquiló un apartamento, especialmente para reuniones, justo al lado de la oficina donde trabajaba su mujer, y a menudo se reunían allí durante las pausas para comer. Por supuesto, también se veían allí después del trabajo, y si tenían algo de tiempo libre. Pero lo más interesante era porque Mijail no le había dicho nada a su mujer de nuestro encuentro, ni siquiera le había avisado, aunque habían acordado que no tenía sentido ocultarlo todo. Volví a casa, en silencio durante la cena. Decidí preguntar de nuevo a mi mujer si mantenía una relación con Mijail. Ella pareció estallar, un minuto estaba sonriendo y luego se convirtió en una mega zorra, oí todo tipo de cosas en mi dirección, me insultó, afirmando al final que yo era el último cabrón, sospechando que la engañaba y sin saber que estaba embarazada y que íbamos a tener un bebé. Y por supuesto, lágrimas histéricas y de cocodrilo con lamentos de que aquí, ella haría cualquier cosa por mí, y yo lo haría. Para ser sincera, semejante sarta de insultos hacia mí, al principio me dejó en shock, pero lo sobrellevé. No me escandalicé, hice una pregunta con calma, suave, pero una voz firme, ella estaba segura de que el niño es mío, e inmediatamente recibió una bofetada en la cara. Entonces solo le dije que me reuní con Michael y la conversación con él, le dije que el tema, lo que hablamos. Ahora mi esposa ya estaba en estado de shock, se quedó en silencio durante un par de minutos, y luego comenzó a pedir perdón.
Después de esa conversación, me refiero a la esposa y Michael, tuvo tiempo de darse cuenta de que no quería estar con él, que me amaba. Quería decirle a Misje que se había acabado, pero él también la estaba haciendo cambiar de opinión. Cuando le pregunté por qué me había mentido, me dijo que pensaba que se había enamorado de mi amigo, pero que ahora se daba cuenta de que había sucumbido a sentimientos fugaces y poco serios, que lo sentía mucho y estaba arrepentida, que esperaba que no me divorciara de ella, que me quería y estaba dispuesta a todo. Le dije que no quería su sacrificio, que ya no podía confiar en ella y que después del divorcio quería ver a nuestro hijo siempre que quisiera. Y que hablaríamos del niño por nacer después de la prueba de ADN. Me fui el mismo día, luego pasé de vez en cuando por su apartamento recogiendo sus cosas poco a poco. No nos divorciamos hasta un año después, solo después de que naciera el bebé, por cierto, una niña. La prueba de ADN, te diré. Sí, demostró que la niña no era mía. Ahora mi mujer y Michael viven juntos, pero dicen que no viven bien, que discuten a menudo y que él a veces se va de casa. Me lo contó mi hijo y me lo contó un amigo común. Mi mujer nunca me niega la comunicación y los encuentros con mi hijo, a veces compro regalos para la chica, ella no es culpable de nada. Mi mujer a veces llama y cobra, pero solo hablamos de mi hijo o necesita ayuda con algo, no llegamos a hablar de la vida. Y yo mismo no quiero hablar de ello. Hubo indicios, por supuesto, lo intentarían primero, pero me hice el tonto, fingiendo que no entendía en absoluto lo que el ex está hablando. Ya no hablamos con Misje, nos saludamos secamente cuando nos encontramos y no nos dirigimos la palabra. Estimados oyentes, me gustaría añadir comentarios en mi propio nombre. Elegí esta historia precisamente porque a través de ella podemos ver lo fuerte y nórdico que puede ser el carácter de un hombre. Francamente, no le comprendo en absoluto, aunque soy partidario de la resolución pacífica de conflictos de diversa índole. Pero en su lugar yo no me pondría, sobre todo su amiga de la infancia, su mujer, con la que tiene un hijo. ¿Y qué si te enamoraste? Deberías haberlo dicho enseguida. Sí, efectivamente, pasa en la vida, hay cosas diferentes, pero siempre hay que ser honesto, ante todo ante uno mismo y no ir a traición, a un pacto con la conciencia, sino decirlo sin rodeos. Sí, elijo a otra persona, ya no deberíamos estar juntos. Pero como puedes ver, la vida es muy diferente. Amigos, ¿qué os parece esta historia? Por favor, compartid vuestras opiniones en los comentarios. Y el mejor agradecimiento por mi trabajo para ustedes serán los likes y suscripciones al canal. Eso me ayuda a motivarme y a no dejar de grabar vídeos cada día para vosotros. Nos vemos mañana en el próximo vídeo. Hasta pronto.